So do you have any first impressions, first observations after reading the document? Acabamos de leer el documento que está en inglés publicado como Mentoreando a las Comunidades Misionales o Mission Community Coaching, y nos encantaría saber si ustedes tienen algunos comentarios, algunos pensamientos, algunas cosas que les llamaron la atención, cómo reaccionan a ese documento. ¿Tú crees que habla en español y tú traduces y así entienden todo? ¿O cómo? Si quieres puedes hablar en español y después tú mismo lo dices en inglés o al revés. Bueno, para mí este documento fue bien importante porque la verdad que como iglesia es algo que estamos en falencia un poco acá. La verdad que el concepto de coach es algo que no tenemos. Y me di cuenta que cuán necesario es e importante es para tener unas comunidades misionales saludables. I think for me, to read this document really was very helpful because we talk a little bit of this, and our community really is, our church community have a little lack of this. Yeah. Everybody's doing, every group is doing whatever they want to do almost, and really the leadership of those groups, they are a little bit, I don't know, they are not very take care, and it's something that this document really was very helpful. Great. Somebody else. ¿Alguien más? Por mi parte, siempre tengo en mente cuidar a los líderes de la iglesia, pero no muy claro cómo cuidarlos bien a través de buenas preguntas. Y eso me encantó el documento, que tiene muy buenas preguntas directas, intencionales, porque siempre uno pregunta cómo estás nomás, abierto, pero aquí va a áreas muy específicas. Yeah, so as for me, it was a good document because it was quite specific and it has some intentional questions. You can always do some, general questions and not get too deep in anything, but this document allows you to go really deep and really, specific questions to go into those places. Good. Yeah, Bien. good point. Yeah, it's possible. I've seen churches that have some kind of coaching structure or some kind of coaching rhythm that still do not make much progress because of what Nico said. Sí, también es un buen punto porque aún he visto a personas, o sea, iglesias, perdón, que están constantemente en este tema y a pesar de eso no han podido hacer mucho avance a causa de justamente lo que dice Nico, ¿no? A pesar de que tienen un sistema de mentoreo, no tienen preguntas específicas que realmente vayan y aborden los problemas más específicos. So really important to be specific and intentional. Así que es realmente importante ser específicos e intencionales. Because I think without that, you're most often not going to get to the root issues that people are struggling with. Y creo esto porque creo que sin esa especificidad, difícilmente vas a realmente llegar a abordar los temas que están en la raíz de los problemas que aborda o que con los que tu gente tiene que lidiar. And that's going to be true if we ask them how they're doing personally or with their family. But it's also going to be true when we ask them about the life of their group. Y eso es tan cierto cuando le vamos a preguntar preguntas personales en cuanto a su familia, cómo están como familia, y también es verdad cuando vamos a hablar acerca de su manera de liderar y cómo está su grupo o su comunidad misional. So I'm glad you observed that. I'm glad you spoke that, Nico. Así que me alegra mucho, Nico, que hayas observado, que te hayas dado cuenta y que además te haya como llamado la atención. But let me go back and capture the other idea that I referred to, and that's consistency and frequency in coaching.
Pero déjame volver un poquito atrás y revisar nuevamente estas ideas de consistencia en nuestra manera de mentorear. Because actually most churches don't even have any consistent structure or any consistent plan for coaching. It's a real weakness. It's a real weakness in most churches. Y digo esto porque realmente la verdad, la realidad de las iglesias, la mayoría de las iglesias no tienen ningún sistema de mentoría. No solamente uno que sea intencional o específico y constante, sino que no tienen nada. But I want to emphasize it is so important to figure out some kind of coaching plan that will work for your church. Así que para mí quiero enfatizar cuán importante es tener un tipo de esquema, de plan de entrenamiento, de plan de mentoreo para los líderes en tu iglesia. You guys probably follow a little bit of football, don't you? Ustedes probablemente siguen viendo fútbol, ¿no? No. The teams that you follow, how would they do? How would they do if they were being coached occasionally? ¿Cómo les iría a los equipos que les gustan de fútbol si es que solo recibieran algún mentoreo de su entrenador ocasionalmente? Probably not gonna perform very well, right? Probablemente no les va a ir muy bien, ¿cierto? Or how about a business or any other organization? If they're not receiving consistent input and encouragement, things don't go well. O pensemos en cualquier otro tipo de organización, incluso una empresa, ¿no? Si no están recibiendo un mentoreo, una revisión constante, probablemente no les va a ir muy bien. Same idea. Our groups are not going to go well if we do not prioritize some consistent coaching, and I want to add the word shepherding. Y para nuestros grupos es bastante similar. De hecho, es la misma idea. Si nosotros no estamos pasando tiempo consistente e intencional en cuidar a nuestra gente, no nos va a ir muy bien. Y en particular me gustaría agregar la palabra pastoreo aquí. No estamos simplemente entrenando en el sentido más frío, técnico, sino pastoreando. So let me clarify the difference between those, because both aspects of coaching and shepherding are really important in this. Así que déjame hablar de quizás las distinciones de cada uno, porque a veces hablamos de coaching y hablamos más de entrenamiento, pero también creo que la dimensión del pastoreo es importante. If you saw at the beginning of the document, that's where I mentioned some shepherding questions and some shepherding perspective. Si te fijaste al comienzo del documento, yo ya estoy introduciendo algunos términos que tienen que ver justamente con el pastoreo. That's where we're asking heart type questions. Ahí es donde Questions of the heart. ahí es donde vamos a preguntar el tipo de preguntas que tienen que ver con el corazón, que apuntan al corazón. Because if our group leaders are not healthy and growing at a heart level, at an emotional level, they are not going to lead their groups well. Porque si nuestros líderes no están saludables a un nivel del corazón, si sus corazones no están entusiasmados con esto, no van a tener la capacidad de liderar bien a nuestro grupo. But it's really easy to forget this, and when you do meet with your leaders, to just talk about technical things. Y es sumamente fácil caer en la tentación de olvidarse de esto y simplemente pasar tiempo con tus líderes hablando meramente de los temas técnicos, como del quehacer nada más. Like schedule things or logistical things or organizational things. Como cosas de la agenda y del horario y logísticas y organizacionales. We need that too, but I think we really need to begin with heart level, emotional, care type questions. Y claramente necesitamos hacer esas cosas también, necesitamos preocuparnos de cómo organizarnos, pero necesitamos comenzar en primer lugar haciendo preguntas pastorales que van dirigidas al corazón. Because all of you know, and it's true for you and I, if our hearts are not motivated to love people and serve people and care for people,
it's not going to happen. Porque todos nosotros sabemos que si nuestros corazones no están realmente alineados, no están de alguna manera encendidos, ¿cierto? Prendidos, encendidos con la idea apasionados con la idea de servir y amar a la gente, no va a funcionar, ¿no? Aunque nos pongamos en el horario. So you can have a perfect structure, you can have great organization, you can have all of that in your church, but if people's hearts are not motivated to love well, serve well, it will not bring fruit. Y todos nosotros sabemos que es posible tener la organización adecuada, la estrategia adecuada, pero simplemente si nosotros no tenemos la capacidad, el corazón en el lugar correcto, no vamos a ser capaces de amar bien y de servir bien. Okay, so that first piece is the heart level, emotional level care, shepherding that we're giving to our leaders. Así que esa primera parte justamente tiene que ver con el cuidado pastoral que le ofrecemos a nuestros líderes, que tiene que ver con las preguntas a nivel del corazón. And then the second big part is the specific organizational, logistical, detailed coaching that we're doing about their groups. Y la segunda parte, ¿cierto? Estos 5 fundamentos tiene que ver más con la parte logística, la parte de funcionamiento saludable del grupo en sí mismo. And hopefully you caught this on the document. At the end of our discussion about these things, we must come to a place where we're talking about some goals, we're talking about some action steps, talking about what's next. Y hacia el final, ojalá que se hayan fijado, pero si se fijan bien, hacia el final de estos 5 fundamentos, hacia el final del tiempo más práctico de lo que tenemos que hacer, justamente vamos a abordar el tema de cuáles son los pasos concretos a tomar de los cuales no tenemos que hacer cargo como grupo. Because that's actually another easy mistake to make. Porque de hecho ese es otro error muy común. You could have a great discussion with your group leaders about what's happening, and you could even talk about what probably needs to change, what they need to do next. Porque es muy fácil abordar esto y simplemente como hablar de cómo están las cosas y pensar en lo que podría cambiar, en lo que podría hacerse distinto. But then you never say, okay, but what are you going to do next? Pero ahí quedas y nunca les dices, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cierto? How are you going to respond to this discussion? What do you need to change next week? Let's talk specific action steps. Y claro, es algo mucho más de actos específicos, de hechos concretos. Entonces la pregunta no es qué tiene que cambiar, la pregunta es qué vas a cambiar de aquí a la próxima semana. ¿Qué parte debe ser modificada en los próximos días? Okay, and so we've got the heart side, the shepherding side, and then we have the organizational structure side. Así que tenemos por un lado este lado del corazón, de pastoreo, y por otro lado tenemos lo organizacional que tiene que ver más con la estructura, lo estructural. But there has to be some frequency and some consistency to this. Pero tiene que haber algo or again, it's not likely to be very helpful. Tiene que haber una consistencia, una frecuencia adecuada para en la medida en que esto va ocurriendo, porque si no lo hacemos, difícilmente va a llegar a ser efectivo. Sometimes I talk with churches and they'll tell me, yeah, we try to do something like that 2 times in a year or 4 times in a year. Sí, a veces hablo con iglesias y me dicen, no, mira, nosotros tratamos de hacer algo así como 1 vez al año, 2 veces al año. I don't think that's enough. Yo no creo que eso es suficiente. It's too easy for your leaders to get discouraged and get distracted and become unfocused. Es muy fácil que tus líderes se distraigan, se desanimen y se desenfoquen en ese tiempo. They need a more consistent opportunity again to be encouraged. Necesitan una oportunidad más consistente para ser animados. And to be able to problem solve some of the challenges they're facing in their groups. Y necesitan ser capaces de también tener el tiempo de desarrollar la solución de los problemas que están enfrentando en esos momentos.
But now I know what you're thinking. Pero ahora sé lo que ustedes están pensando. How do we find time for that? ¿De dónde sacamos tiempo para eso? Todo. We're already busy. Our leaders are already busy leading their groups. Ya estamos ocupadísimos y nuestros líderes están ocupados también liderando los grupos. Okay, so how do you find time for this coaching stuff? Así que ¿de dónde sacamos tiempo para esta cosa rara del mentoreo? Okay, it's a good question, an important question, but again, this is something that you must prioritize. De nuevo, es una buena pregunta, es una pregunta importante, pero de nuevo, es algo importantísimo. El mentoreo es tan importante, deberíamos priorizarlo más. So you're probably going to need to be creative in when you do this, where you do this, how you do this. Así que probablemente vamos a necesitar ser tremendamente creativos para pensar en cuándo, cómo y dónde hacemos esto. Okay, I was talking with a pastor last week, and he was telling me about his coaching rhythm. Estaba hablando la semana pasada con un pastor que me estaba contando un poco de su ritmo de entrenamiento, de mentoreo con sus líderes. And I'm not saying we need to follow his example, but I really like how he's answering this question for his church. Y no estoy diciendo que todos deberíamos hacer lo mismo, pero me encantó la manera en que él está pensando y está abordando el problema en su iglesia local. When he and I began talking about this idea a few years ago, we kind of landed on this idea that leaders needed at least a monthly coaching time. Once in a month. Hace un par de años cuando estaba hablando con él, estábamos como de acuerdo con la idea de que los líderes necesitan algo de mentoreo al menos una vez al mes. But rather than doing something longer one time in a month, like for 2 hours, he's actually doing 2 times in a month, but much shorter because his people are more available if they do short little coaching times. Y de hecho, en vez de tener más tiempo con menos frecuencia, él decidió hacerlo 2 veces al mes con sus líderes, pero con sesiones mucho más cortitas. So actually he gets on a video call with different groups of leaders. Así que de hecho él se mete en una videollamada con distintos grupos de líderes. Because I think he has 7 communities now, seven small groups. Porque creo que él tiene 7 grupos, 7 comunidades misionales. And so he'll get on a video call, but just for 30 minutes at a time with them. Así que él se mete en un Zoom, en una videollamada por solo 30 minutos con este grupito, con cada grupo. And they'll be very efficient, not a lot of small talk. Así que son muy eficientes, no hay mucha conversación así como relajada. Okay, they get enough of that at other times and other places. Tienen otras instancias para tener esas conversaciones relajadas. But they get on these coaching calls, 30 minutes, very focused. Pero se meten en estas videollamadas de sesiones de 30 minutos muy enfocadas. And again, part of the time is focused on shepherding the heart. Y nuevamente, parte del tiempo se dedica a enfocarse en el pastoreo del corazón de los líderes. And part of the time is focused on problem solving, the organizational challenges. Y parte del tiempo se dedica a la solución de los problemas organizacionales y los desafíos que se presentan en las comunidades. So it's 30 minutes every 2 weeks. Así que básicamente se reúnen por 30 minutos cada 2 semanas. But that's just one example I wanted to give you. Pero, por supuesto, este es solo uno de los ejemplos que quería proveerles. More churches probably do it one time in a month for like 60 to 90 minutes. Es más frecuente que las iglesias pasen una vez al mes teniendo una sesión de al menos 1 hora, 1 hora y media. And then some of the times they're trying to do it actually in person, and some of the times they're doing it with video. Y algunas de esas veces se reúnen en persona y algunas de esas veces se reúnen por Zoom, por videollamada. The benefit of doing it on video, obviously, is people don't have to leave their home. They can still take care of the kids. They don't have to travel in traffic.
Por supuesto, la ventaja de hacerlo por videollamada es que la gente se puede quedar a las casas, no tienen que meterse en el tráfico, no se tienen que mover a lo largo de la ciudad, pueden dejar a sus hijos, están aquí jugando al lado mientras ellos están en la llamada, es más fácil. But coaching is a relational thing. And so Mm. I think there is some benefit to doing it sometimes face to face, around a table with some good food or some good coffee. Sí. Pero el mentoreo es algo relacional y por lo tanto creo que es necesario tener al menos de vez en cuando un tiempo especial, tranquilo, de mirarnos cara a cara, con un cafecito, con una comida en la mesa. But I think probably because of people's busy schedules, and if you live in a bigger city where there's traffic, and you're probably going to need to do both types. Pero creo que a causa de que muchas veces las personas estamos en ciudades grandes donde es difícil movernos y la iglesia está muy ocupada, ahí vas a necesitar quizás hacer una combinación de ambas de estas posibilidades. And then one more big point, and then I want to hear some thoughts, questions. Y quiero decir una sola cosa más y ahí que me gustaría escucharlos a ustedes, sus pensamientos. Here's one of the biggest mistakes we made in the early years of doing this type of thing. Y este es uno de los errores más grandes que cometimos en nuestros primeros años intentando hacer estas cosas de las comunidades misionales. Most of our coaching we only did with the men. La mayor parte de nuestro entrenamiento lo hicimos solo con hombres. Because many of our women were having babies and being good moms, and so we just didn't think of including them in the meetings. Porque muchas de nuestras mujeres estaban criando a sus hijos en la casa, estaban, no sé, embarazadas o tenían guaguas chicas, y pensamos, no, los dejamos tranquilas, que ellas críen tranquilas y nos reunimos con los hombres. Such a mistake. Qué error más terrible. Because if our communities are going to be led well, of course, women have a huge role and a huge influence in that. Porque si nuestras comunidades van a ser bien lideradas, por supuesto que nuestras mujeres van a tener una tremenda influencia, un tremendo rol que jugar allí. So obviously we must include them in these conversations, and we must also care for their hearts. Así que por supuesto deberíamos estar incluyéndolas en estas conversaciones, en este entrenamiento y también en el cuidado de sus corazones. So one of the cool things that happened later we realized is because of childcare, we started to actually think about babysitting and that part of it as part of our budget. Y de hecho eso nos llevó a pensar en cuanto a la necesidad de tener cuidado para los niños, proveer cuidado para los niños, proveer en el fondo niñeras que nos ayudaran, y lo consideramos como parte de nuestro presupuesto para ayudarles a esas mujeres a realmente estar presentes en la reunión. So we told all of our leaders, we want men and women, all of you there as much as possible. Así que le dijimos a todos nuestros líderes, queremos que todos ustedes estén lo más posible con nosotros. If childcare is an issue, then we will help cover the cost of it out of our church budget. Y si el tema es que necesitan una niñera, nosotros lo vamos a pagar con el presupuesto de la iglesia. So you can imagine what that communicates to your people. Así que obviamente te imaginas lo que eso le comunica a tu gente. First of all, wow, they really care for us and appreciate us to do that. En primer lugar van a pensar, wow, realmente les importamos y se preocupan por nosotros. And second, this coaching thing must be really important. Y en segundo lugar, esto del entrenamiento tiene que ser realmente importante entonces. You see how they're thinking about it, how they're prioritizing it as a church, and so we as leaders need to prioritize it. Si es que la iglesia lo está priorizando, este mentoreo, entonces nosotros como líderes también deberíamos estar priorizándolo. And so I think if you will do some of these types of things, you can create a culture where coaching is a priority and where it will become highly valued by your people.
Y creo que si nosotros nos preocupamos, ¿cierto? Ponemos un énfasis en estas cosas, vamos a crear una cultura en la que nuestra gente va a valorar también estas cosas. And your people will love it. Y a tu gente le va a encantar. Like who doesn't want to be encouraged and cared for and helped and, you know, prayed for? ¿A quién no le gustaría ser animado y que le ayuden y que oren por él? So your people will love it, appreciate it, and it will help them stay encouraged, stay focused, care for their groups well. Así que a tu gente le va a encantar, les va a ayudar a mantenerse animados, les va a ayudar a mantenerse enfocados y les va a ayudar te va a ayudar a ti a cuidarlos bien. So what do you think? Así que, ¿qué creen ustedes? What can you imagine would be the challenges to doing this in your situations? ¿Cuáles creen ustedes que serían algunos de los desafíos de hacer esto en sus situaciones? Dale, Seba, perdón, yo te tengo, es que te estaba mirando a Todd y te tenía aquí y de repente caché que tenías la mano levantada hace rato, perdón. Sorry, Seba is raising his hand for the last 15 minutes of conversation. Sorry, I didn't see. Oh, it's okay. Sorry, guys. I don't want to take all the time. Sorry, no quiero tomar todo el tiempo, pero tengo muchas preguntas. Cuando todo habla, me vienen muchas preguntas a mi cabeza. Entonces, perdonen si no quiero tomar todo el tiempo y quiero ser respetuoso. I'm sorry. I don't want to take all the time. When talk is talking, just a bunch of questions come to my head. The first question, and I don't want to ask all the questions, but the first one is, when you talk about shepherding the heart of people, of the leaders, and you're talking about 30 minutes, how you can take care people's heart in 30 minutes? Meaning, I don't know, maybe somebody have a very deep situation in their heart, a leader, how you can go deep with all those leaders and if only have 30 minutes or an hour. I would say, well, say en español. Mi primera pregunta es, ¿cómo podemos cuidar el corazón de la gente, de los líderes, como ir a la profunda, a la raíz del problema, si solamente tenemos 30 minutos o una hora para conversar con esos líderes? I'm glad you asked that because I was going to say something about that. Me alegro de que hayas preguntado porque justo iba a decir algo acerca de eso. So you saw the questions on that document. You cannot, you're not trying to answer all of those questions every time you meet. Claro, ustedes vieron estas preguntas en el documento, no es que cada vez que se reúnan tienen que contestar todas estas preguntas. That's why you have to do this consistently, because you're only going to cover a few of those things. Y por eso es que tenemos que hacerlo consistentemente, porque lo más probable es que alcancemos a hacer algunas de esas cosas, no todas. And Sebastian, sometimes you're actually, if there is a more significant shepherding issue like that actually could take most of the time. Y de hecho, Sebastián, si es que tienes un tema, digamos, pendiente o importante que lidiar en términos pastorales, probablemente va a tomar todo el tiempo ese tema, nada más. The goal is not to care for everybody equally every time. La meta no puede ser cuidar a todos de manera igual todo el tiempo. Again, it's like how a coach handles a football team. De nuevo, tiene que ver, es más, pensémoslo como un entrenador de fútbol administra el equipo, maneja el equipo. Certain players need more attention and certain attention at certain times. Sí, ciertos jugadores necesitan cierto tipo de atención en ciertos momentos. But it's good for the whole team to hear that conversation, right? Pero le hace bien a todo el equipo oír esa conversación. So, Sebastian, some couple has a significant issue happening in their marriage that's affecting their leadership. Así que imagínate, Sebastián, que tienes una pareja que está lidiando con temas significativos en su matrimonio.
We're going to speak the gospel into that situation, in that moment, and it's specific to their situation, but it's helpful for everybody to hear. Vamos a hablar el evangelio, vamos a comunicar el evangelio en esa situación específica para ese matrimonio específico, pero vamos a estar frente a todos estos hermanos que van a estar escuchando y siendo bendecidos por medio de ese mismo momento. Because guess what? They're probably going to have a similar situation with somebody else in their group next month. Porque adivina, probablemente ellos van a tener la misma situación o una situación muy similar con alguien en su grupo el próximo mes. So all those conversations that are happening in these coaching times are actually helping everybody grow up in their counseling and their coaching skill. Porque de hecho, todas esas conversaciones que vas a tener delante de todo el grupo de líderes, probablemente les va a estar justamente, forman parte de ese mentoreo para ayudarles a ellos a pastorear y mentorear a su grupo. So you and your wife could come into one of these coaching times, and actually none of the conversation could be about you, and yet it could be a very valuable time for your growth and learning of how to care for, counsel the hearts of people. Así que es probable que tú vayas a una de estas sesiones de entrenamiento o de mentoreo con tu esposa y que ninguna de las conversaciones se trate de ti ni de tu esposa y sin embargo que salgas con tremenda sabiduría para tu matrimonio una vez que salgas de esa sesión. But let me clarify, most of the time you do not want these coaching times to be with a large group of leaders. Sí, pero déjame hacerlo claro, por si acaso. Quiero aclarar que no siempre es una buena idea tener estas conversaciones tan personales con un grupo muy grande de líderes. It's got to be small. It's got to be smaller and more manageable so that you can care specifically for 3 or 4 of them each coaching time. Tiene que ser específico y tiene que ser manejable, un grupito más pequeño, de manera que puedas realmente cuidar a cada grupo, a cada persona que está ahí, que puedas pastorear a cada persona que está ahí a lo largo de esa sesión. So I'd say probably the ideal size would probably be between 4 and 8. Yo creo que probablemente el tamaño ideal sería un grupo entre 4 y 8. Yeah. So it's one mutual community. Or again, it depends on people's availability. So it could be 2 couples from 2 missional communities. Okay. Sí, entonces le estoy preguntando, ¿eso calzaría con la estructura que nos ha enseñado 2 antes? from. Yeah. That makes sense? 2 from here, 2 from here. Calzaría con la idea de los líderes de 2 comunidades misionales. Y él me dice, sí, pero también puede ser que estés entrenando a 2 parejas de distintas comunidades misionales en ese mismo momento. One of the really great things that happens when you have some leaders from at least 2 different communities is that they also encourage and support and help each other. Una de las cosas muy buenas que puede ocurrir en la medida en que vayas combinando las personas de distintas comunidades misionales y que los entrenas juntos, es que esa es una oportunidad también en la que ellos mismos comienzan a animarse y de alguna manera a apoyarse en el ministerio. Because they're hearing each other's stories and they're tracking with the details of each other's groups, and it just creates this like camaraderie. Porque están escuchándose mutuamente, contándose las historias de sus grupos y crea este ambiente de camaradería mutua. And they'll start praying more for each other, for each other's groups, and they'll ask more often, like, "Oh, how's that situation happening in your group that we talked about last month?" Y creo que eso va a ayudar un montón, porque el grupo se va a dar cuenta, van a empezar a preguntarse cómo es que te fue con esta conversación que tenías pendiente la última vez que nos vimos, cómo te fue con el grupo. So it actually has that effect where they're also influencing each other. It's not just about the coach. Everybody's influencing each other. Así que no se trata solamente del entrenador, del mentor, sino que también todos están de alguna manera influenciándose y mentoreándose a todos, digamos, mutuamente. But if your church has more groups and more leaders to care for,
you can imagine that 4 to 8 size, right? You're gonna have to have probably multiple people coaching. Ahora, si tienes, te puedes imaginar que si tienes más líderes en tu iglesia, quizás vas a tener que multiplicar ese entrenamiento varias veces. And so we've told many churches for many years, like we believe that's part of the role, part of the function of an elder. Y le hemos dicho muchas veces a las iglesias con las que nos hemos reunido, creemos que eso es parte constitutiva del rol de un presbítero, de un anciano de la iglesia, un pastor. So as your church grows and as you call multiple elders, each of them are taking a bit of the coaching responsibility. Y eso significa que en la medida en que tu iglesia va creciendo y vas cultivando nuevos liderazgos y nuevos ancianos, ¿no? Tú vas a ir delegándole a ellos pedacitos de este tipo de mentoreo sobre las comunidades misionales. So again, the coaching responsibility is being shared by multiple people. Así que la responsabilidad del pastoreo y del mentoreo empieza a ser compartida por distintas personas, por distintos líderes. And these coaches or these people taking this responsibility, they don't need to be elders, but they do need to be like deacon mature. Sí, y estos mentores no es que necesiten ser ancianos en el sistema anglicano presbiteriano, serían presbíteros, no necesitan ser presbíteros o pastores, digamos, pero sí deberían ser gente de madurez nivel diácono. No puede ser cualquiera. So some of our more mature group leaders, we would ask to say, hey, you've been leading your group well for 4 years now. We think you have the ability to also help with some of the coaching. Así que probablemente vas a mirar a tus líderes y vas a decir, ¿sabes qué? Compadre, tú has estado por los últimos 3 o 4 años liderando muy bien tu comunidad misional. Estamos pensando que podríamos darte algunas responsabilidades de mentoreo sobre otros líderes que están comenzando. And we're gonna consider that role. We're gonna consider that deacon work. Así que creo que ese rol lo vamos a considerar como trabajo de diácono, ¿no? So I don't know what your organizational structure is in terms of deacons and elders, but hopefully that gives you some categories to think about this decentralized coaching. Sí, yo no sé cuál es su estructura de liderazgo en términos del lenguaje que usamos para hablar de los diáconos y de los presbíteros, pero mi punto es que queremos siempre estar pensando en un tipo de liderazgo descentralizado, que no sea solamente dependiente de una persona. Just be careful not to make it too complicated. Lo único que creo que tienen que tener cuidado con no hacerlo demasiado complicado. It doesn't need to be overly complicated. No necesitan sobrecomplicarse. We're talking about just consistently checking in, caring for people's hearts, encouraging them, helping them problem solve. Creo que necesitamos estar constantemente, el punto es juntarse, estar cuidando, sabiendo cómo están, pastoreándolos y ayudándoles a resolver problemas. Eso es todo. Doesn't need to be overly complicated, and if you properly share the responsibility for the coaching, it doesn't need to take a lot of time for anybody. Y entonces, en primer lugar, no necesita ser sobrecomplicado, pero tampoco necesita tomar demasiado tiempo si es que estás realmente compartiendo la carga de manera adecuada. No necesitas tanto tiempo para poder mentorear a la gente. So how do you, because I think some of this structure, like new structure, is partially, the pastoral side is partially on the DNA groups. Like some of this pastoring already happens in the DNA groups. So how do you relate those? Do you kind of trust those groups to do the job, or how much do you trust on them, or how much do you have to take on
in this particular new kind of, mentoring. Le estoy preguntando, ya sabemos que en nuestros grupos de ADN o DNA ya existe algo de este mutuo pastoreo, ¿cierto? Personas que están juntándose, creciendo juntas, sabiendo cómo están. Entonces le pregunto, ¿cuánto de eso, cuánto dependes de ese grupo de vida, o perdón, de ese grupo DNA, o cuánto de eso te haces cargo en esta estructura que sería el mentoreo? I'm sorry, Diego, como que no te entiendo mucho tu pregunta. I'm sorry, I'm saying that I'm not really tracking with his question. Sí, perdón. ¿Por los grupos DNA? No, porque tú estás diciendo, preguntándole cómo. ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, sí. Tenemos grupos de DNA nosotros, hemos hablado de eso, que son grupos chiquititos, de mutuo pastoreo. Yeah, Entonces le yeah. digo, si esos líderes, por supuesto que queremos, ¿cierto? Si esos líderes es porque están comprometidos con el proyecto, probablemente ya están en un grupo de DNA, donde ya tienen un mutuo pastoreo con amigos cristianos que se están animando mutuamente. ¿Cuánto de ese pastoreo en el fondo tú dices, bueno, esto ya está ocurriendo en el grupo de vida? ¿Y de cuánto de ese pastoreo te vas a hacer cargo en este momento de mentorear, digamos? O sea, dejas por completo y dices, no, ya están pastoreados porque están en el grupo de vida, o te haces cargo de cuánta parte te haces en este mentoreo. ¿Se entiende? Yeah, yeah. Creo que aquí estamos hablando de dos cosas diferentes, pero I'll let Todd speak about that. Yeah, sorry. Yep. Yeah, I love that you made the connection between the two, Diego. Sí, me encanta, Diego, que hayas hecho la conexión entre estas dos cosas, estos dos grupos. I was going to say at the beginning of the call, this is coaching is actually a great continuation and a great complement to what we talked about last month. De hecho, les iba a decir al comienzo de la llamada que este mentoreo es una tremenda complemento y una continuación de lo que hablamos el mes pasado, que tenía que ver justamente con los grupos de DNA. There's lots of similarities between the two and what we're trying to accomplish in the DNA relationships. Porque hay muchas similitudes entre los dos grupos y lo que estamos tratando de conseguir, de alcanzar en esto que estamos hablando con el mentoreo. And actually, that would be one of the regular questions you ask to your leaders in these coaching times. Y de hecho, esa sería una de las preguntas que les quieres hacer regularmente a tus líderes en estos tiempos de mentoreo. You would be asking a question like, how are the conversations going? How are those relationships in each of the DNAs represented? Probablemente les vas a estar preguntando cómo están esas conversaciones en los grupos de DNA, cómo están creciendo o profundizándose esas relaciones en el grupo de DNA. But it's if you can put these in place as a regular rhythm in people's experience, it's a really powerful, fruitful complement. Pero si podemos poner estas cosas, ¿no? Estos elementos en un ritmo regular para la vida de las personas, realmente se complementan muy bien. Because often, Diego, say you have one leader who's in a DNA with 2 or 3 other younger Christians. Supongamos que tienes un líder que está en un grupo de DNA con 2 o 3 líderes cristianos más jóvenes. So they're growing and maturing and learning together as a DNA. Ellos están creciendo y madurando y aprendiendo juntos como grupo de DNA. But then that leader gets to check in with you regularly and maybe ask you a question like, man, I've got this situation in my DNA with my guys. I don't know what to do. Okay. Pero claro, este líder a lo mejor tiene además la oportunidad de reunirse contigo para recibir mentoreo y te dice, ¿no? Ya sabes que esta pregunta me salió con los chiquillos y no sé cómo resolverla, ayúdame. So in that coaching time, you're able to say, ooh, I think I would probably handle the situation like this. I would probably encourage that guy to do this. And so again, you're able to coach that leader even in how he's interacting with his DNA guys. Entonces, claro, incluso puedes estar mentoreando a este líder para saber cómo interactuar justamente cómo manejar su grupo DNA. See, do you see how the two are complementing each other?
Entonces, ¿ven cómo estos dos grupos se pueden complementar mutuamente? So then he goes back to his DNA the rest, for the weeks after that, and he's got more clarity and he's got more confidence Así que ahora to now lead his DNA in a better way. Así que ahora este líder puede volver la semana próxima a su grupo DNA con más confianza, con más seguridad de que está de la manera en que debe liderar justamente su grupito. But without that coaching time with you, Diego, he's like, he's kind of lost as to what to do with his DNA guys. He's lost as to what to do with his small group because he doesn't have that regular opportunity to get help and input and encouragement. Y creo que si en ese tiempo de mentoreo contigo, Diego, con el líder, con el pastor, ¿cierto? Es difícil que no se pierda entre las cosas que tiene que hacer y la manera de realmente abordar ciertos problemas dentro del grupo. I talk with churches all the time that tell me their leaders are tired and distracted and discouraged. Yo hablo con iglesias todo el tiempo y muchas veces escucho que sus líderes están cansados y están distraídos y están desanimados. And unfortunately, if I ask them, like, tell me how you're caring for them, tell me how you're coaching them, the response is usually not much. Y a menudo la pregunta que les hago es cómo están cuidando. Cuéntame cómo estás cuidándolos, cómo estás entrenándolos, cómo estás pastoreándolos. Y la realidad es que muchas veces escucho que no lo están haciendo. It's kind of like you shouldn't be surprised. y la respuesta inmediata es, bueno, no debería sorprenderte que no están muy animados si es que no estás cuidándolos. We all need encouragement and help. And so this is how we give that to our leaders consistently. Y creo que esta es una manera de darles ese ánimo constante y consistente a nuestros líderes. Going back to what Nico said at the very beginning, it's relational, it's focused, it's intentional. Y volviendo a lo que decía Nico, este tipo de mentoreo es relacional, es intencional, y dijo algo más que no me acuerdo. Keeps people encouraged, motivated, focused. Le ayuda a las personas a mantenerse animadas, enfocadas. Eso. Motivadas. Diego, ¿cómo te respondió tu pregunta? Sí. ¿Tú crees que te...? Ok. Seba, I think he was trying to, like, puedes decir si quieres decir algo, está bien, Seba. Oh, no, I was, yeah, because I don't know, correct me if I'm wrong, Diego, corrígeme si estoy equivocado, but I was hearing from you, then you are thinking about the people from the DNA, kind of the coaching session is just for every member of the mission communities. That's what, but it's not that, no? It's not what you are... No. Okay, I'm just assuming that, ya no sé si hablamos en castellano o en español, me confundí mucho. Yeah. ¿Dijimos eso en Sorry. castellano para todo o quedó en inglés? No. Es verdad. Dale, Seba. No, le estaba preguntando a Diego si es que, porque quería entender si estaba entendiendo bien su pregunta o si él estaba interpretando bien su entendimiento, porque a veces puede ser confuso de lo que el tema que estamos hablando ahora solamente está enfocado en los líderes, que las personas que lideran grupos de comunidades misionales y no son todos los miembros de las comunidades misionales. Eso es lo que yo estaba como aclarando y entendiendo. Sí, pero en mi entendimiento, mi presuposición es que los líderes de las comunidades misionales participan regularmente de sus grupos de vida, o de grupos, perdón, yo le llamo grupo de vida, grupos ADN o DNA. Cool. Yeah, Por eso fallé en mi pregunta. Yeah. Sorry, Todd. We were trying Sorry, Todd. clarifying something. It's okay. Well, hey, do you want to finish up here? But I've got an organizational question for Nico. Well, actually, for all of you.
Bien, quizás podemos terminar aquí y tenemos un par de preguntas organizacionales después con Nico y con todos en realidad. Entonces, ¿dejamos hasta aquí la grabación? Do we stop recording now? Yeah. Ok, así que chao amigos, que les vaya muy bien, espero que disfruten esta sesión y entren a Simplemente Misional si es que necesitan más ayuda. Chao, chao.